Bien, una vez más nos encontramos en nuestras sesiones virtuales. El tema a tratar el día de hoy es la tabla periódica. Vamos a recordar un poco la evolución de la tabla periódica y cómo ha ido evolucionando a través del tiempo. En el pasado, hace muchos años, a pesar de conocer algunos elementos como el oro, la plata, el cobre, no se tenía la noción que dichos materiales eran elementos químicos. El primer elemento químico descubierto fue el fósforo en el año de 1669 por el alquimista llamado Henning Brand, ¿no? En sus intentos por convertir los metales en oro es que descubrió el fósforo, ¿no? Lógicamente nunca pudo llegar a convertir esos metales en oro. Más tarde tenemos que considerar a Lavoisier, quien consideró en una lista 33 elementos presentes en la naturaleza, ¿no? Y estos elementos los agrupó en metales y no metales. Posteriormente tenemos a Dobereiner que agrupó a los elementos en tres, de a tres, ¿no? ¿Por qué los agrupó de a tres? En este caso el litio, el sodio y el potasio, porque estos elementos tenían similares características. Luego mencionamos a Neuland, las octavas de Neuland, porque también agrupó a los elementos con características similares. Más adelante, Dmitri Mendeleev propuso su modelo de tabla periódica, ¿no? Pero ese modelo carecía de muchas, tenía muchas falencias, ¿no? Posteriormente esa tabla periódica se reestructuró y consideró a los gases nobles dentro de ella, ¿no? Y otros elementos más, dando origen así a la tabla que hoy conocemos, ¿no? Nuestra tabla periódica actual de los elementos químicos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Qué es la tabla periódica? La tabla periódica es el conjunto de elementos químicos que se hayan ordenados, se hayan agrupados y clasificados de acuerdo a sus características. Una de sus características principales es su número atómico. Pero ese número atómico, ¿qué nos va a indicar? Nos va a indicar también el número de protones. Y por ese número de protones es que vamos a considerar a los elementos dentro de la tabla periódica. Entonces, vamos a describir de manera general a la tabla periódica. Dice, los elementos están ordenados en forma creciente a sus números atómicos, por lo tanto van a estar ordenados en forma creciente a su número de protones y dispuestos en doble entrada, donde se van a observar filas horizontales, que vamos a llamarlas periodos, y columnas verticales, a quienes vamos a llamarles grupos, ¿no? Nos están diciendo entonces que los periodos van a ubicarse de manera horizontal, de izquierda a derecha, y que los grupos se van a ubicar de manera vertical y va de arriba hacia abajo. Bien, aquí también podemos decir que la tabla considera a 118 elementos químicos, ¿no? ¿Quién reconoce esos 118 elementos químicos? La Unidad Internacional de Química Pura y Aplicada, que conocemos con el nombre de IUPAC, ¿no? Esos 118 elementos químicos están divididos entre los elementos representativos, que son los que estoy señalando aquí, que pertenecen al grupo A de la tabla periódica, que son estos que estoy señalando, llamados elementos representativos, y los elementos de transición, que corresponden al grupo B de la tabla periódica, que son los que estoy señalando, incluyendo los que están en la parte inferior, que también pertenecen al grupo B.
Esos 118 elementos están divididos entre metales, no metales y metaloides. ¿A quiénes o dónde encontramos a los no metales? Todos los metales están ubicados al lado izquierdo de la tabla periódica y son los elementos que yo estoy señalando en este momento. Son todos los no metales de nuestra tabla periódica, incluyendo los que están en la parte inferior. Luego tenemos a los no metales, que son todos los elementos que están en este lado, incluyendo, dice, incluyendo a los gases nobles, que son los que están en la última columna, ¿no? Estos que estoy señalando en este momento, ¿no? ¿A quiénes son los que observas tú como una especie de escaleritas aquí? Son estos de aquí, son los que conocemos con el nombre de metaloides, ¿no? Ahí tenemos al boro, tenemos al silicio, tenemos aquí al germanio, ¿no? Al arsénico, al antimonio, al teluro, al polonio. Son los que conocemos con el nombre de no metales. ¿Cuál es la diferencia entre un metal, entre un metaloide y entre un no metal? Dicen que los metales son buenos conductores del calor y la electricidad. Los metaloides conducen la electricidad, pero en ciertas condiciones. Y los no metales son malos conductores del calor y la electricidad. ¿Qué otra característica se pueden observar? Que los metales son maleables y dúctiles. Eso quiere decir que se pueden convertir en láminas y en hilos muy delgados. Los metaloides no son maleables ni dúctiles, y los no metales no son maleables ni dúctiles, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva y vamos allá a describir a la tabla periódica. Y vamos a ver que la tabla periódica está formada por periodos y grupos, ¿no? Los periodos, como habíamos dicho, son las filas horizontales de la tabla periódica. Y tenemos aquí, ¿no? El periodo 1, el periodo 2, el periodo 3, el periodo 4, el periodo 5, el periodo 6 y el periodo 7, ¿no? Que están ubicados de izquierda a derecha, ¿sí? Esos periodos también se les conoce como capas, ¿no? Capa K, L, M, N, O, P y Q. En el primer periodo dice que es un periodo corto de 2 elementos y lo podemos verificar ahí. Este periodo corto está formado por el hidrógeno y por el helio. El segundo periodo también es un periodo corto, pero de 8 elementos. El litio, el berilio, tenemos aquí al boro, al carbono, al nitrógeno, al oxígeno, tenemos el flúor y por último el neón. El tercer periodo o tercer nivel de la tabla periódica, el tercer periodo, también está formado por 8 elementos, ¿no? El cuarto periodo ya es un periodo más largo, tiene 18 elementos, ¿no? El quinto periodo, también 18 elementos. El sexto periodo, 32 elementos y el séptimo 32. Aquí hay que mencionar que esos elementos, ¿por qué el sexto tiene 32 elementos? Esos 32 elementos los tengo unos cuantos en la parte inferior, ¿no? Estos pertenecen al periodo 6 y este de aquí pertenece al periodo 7. Estos son los lantánidos, ¿no? Los del periodo 6 y estos son los actínidos. ¿Por qué son ubicados en la parte inferior? Por cuestión de estética de la tabla.
¿no? Porque si los ubicaríamos dentro de estos del color lila y morado que vemos acá, la tabla periódica pues sería demasiado larga, ¿no? Y por estética se ubicó en la parte inferior. Los grupos o familias. Estos grupos o familias son las columnas verticales que voy a señalar acá. Las columnas verticales que me van a indicar el número de electrones de un átomo, ¿no? De un elemento químico. Y lo vamos a ver en el ejemplo en la siguiente diapositiva. Tenemos, por ejemplo, el átomo de litio. El átomo de litio sabemos que tiene 3 electrones. Esos 3 electrones, ¿cómo están distribuidos? 2 electrones en el primer nivel de energía y un electrón en el segundo nivel de energía. Vamos al gráfico y observamos que tiene a 2 electrones en el primer nivel y a un electrón en el segundo nivel. ¿Qué me indica estos niveles? El periodo en que va a estar ubicado el elemento. Si tiene 2 niveles de energía, quiere decir que está en el segundo periodo. ¿Sí? Ahora nos vamos al último electrón. El último electrón, ¿en cuántos electrones hay en el último nivel? 1, ¿no es cierto? Entonces ese número de electrones nos va a indicar el grupo en el que va a estar el elemento. Eso significa que va a estar, como tiene un solo electrón, va a estar en el grupo 1. Entonces lo ubico aquí, en el grupo 1. Vamos con el siguiente ejemplo. El carbono. ¿Cuánto tiene como número atómico el carbono? 6. Por lo tanto tendrá 6 protones y 6 electrones. En el primer nivel, 2 electrones. En el segundo nivel, 4 electrones. Lo podemos ver aquí. Primer nivel de energía, 2 electrones. Segundo nivel, 4 electrones. ¿Cierto? Entonces, ¿qué me está indicando esto? Como tiene 2 niveles de energía, va a estar en el segundo nivel, en el segundo periodo de la tabla periódica. ¿Y cuántos electrones tiene en el último nivel? 4. Por lo tanto, eso significa que está en el cuarto grupo. Vamos a ver. 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, lo ubico aquí. Lo mismo va a ocurrir con el oxígeno. El oxígeno tiene 8 como número atómico, pues tendrá 8 protones y tendrá 8 electrones. Por lo tanto, en el primer nivel tiene 2 electrones y en el segundo nivel tiene 6 electrones, ¿cierto? Primer nivel, 2 electrones y segundo nivel, 6 electrones. Por lo tanto, eso va a significar de que va a estar, de acuerdo a los niveles, en el segundo periodo de la tabla periódica y lo voy a ubicar en cuántos electrones tiene al final. En su último nivel tiene 6 electrones, por lo tanto va a estar en el grupo 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo ubico aquí. Ahí tenemos al oxígeno. ¿Y qué sucedería si con el sodio? A ver, vamos a ver. El sodio, ¿cuántos electrones tiene? ¿Cuánto número atómico tiene el sodio? Tiene 11. Por lo tanto, tendrá 2 electrones en el primer nivel, 8 electrones en el segundo nivel, son 10 electrones. ¿Cuánto le falta? Un electrón en el último nivel. Por lo tanto, yo voy a decir que ¿cuántos niveles tiene? 3 niveles de energía. 1, 2, primer nivel, segundo nivel de energía y tercer nivel. Por lo tanto, va a estar en el tercer periodo de la tabla periódica. Acá está. En el tercer periodo. ¿Y cuántos electrones tiene en el último nivel? 1. Por lo tanto, va a estar en el grupo 1 de la tabla periódica, ¿no? Y es así es que podemos
ubicar a nuestros átomos dentro de la tabla periódica de acuerdo a su número de protones. Pasamos a la siguiente diapositiva. Tenemos aquí cómo están formados los grupos. Ya les había indicado el grupo A y el grupo B de la tabla periódica. Estas dos columnas corresponden al grupo A y estas columnas que están al lado derecho corresponden también al grupo A. Ese grupo A se le llaman los elementos representativos. Estos del centro, estos elementos del centro pertenecen al grupo B, los mismos que los que están en la parte inferior. Y son los elementos de transición. Todos esos son los elementos de transición, ¿no? Y los de abajo son de transición interna. Bien, pero ¿quiénes se encuentran dentro del grupo A? Están los metales livianos y los no metales. Constan de 8 columnas. Vamos a ver aquí las columnas y se representan por números romanos esas columnas. Entonces aquí tenemos el grupo 1A, el grupo 2A, el grupo 3A, el grupo 4A, 5A, 6A y aquí llegamos al grupo 8. Aquí tenemos al grupo 8A, ¿cierto? Bien. ¿Qué elementos forman el grupo 1A de la tabla periódica? A ese grupo se le llama el grupo de los metales alcalinos. Está formado por el hidrógeno, por el litio, por el sodio, por el potasio, por el rubidio, por el cesio y por el francio. A ver, ¿por qué elementos estará formado el grupo 8A? El 8A se llama gases nobles. ¿Quiénes forman ese grupo? El helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón y el radón, ¿no? A ver, el grupo 3A de la tabla periódica, ¿por quiénes está conformado? ¿Cómo se llama ese grupo? Son los metales térreos, ¿no es cierto? ¿Quiénes forman los metales térreos? El boro, el aluminio, el galio, el indio, el talio, son los que forman el grupo 3A. El grupo B corresponde a los metales de transición. ¿Cuáles son esos metales de transición? Estos de aquí son los metales de transición, ¿cierto? Estos de aquí. Y los que están en la parte inferior serán los de transición interna. Y ahí, como habíamos dicho, tenemos a los actínidos y tenemos a los lantánidos, ¿no? Ahí está, a los lantánidos, ¿no? ¿Cómo están agrupados los elementos de transición? Aquí sí tenemos aquí el primer grupo B. Este es el segundo grupo B. Luego tenemos el tercero por aquí. El tercero B. Luego tenemos el grupo 4B. El grupo 5B. El grupo 6B. El grupo 7B y el grupo 8 son estas tres columnas que van a formar el grupo 8
el grupo 8B de nuestra tabla periódica. Por ejemplo, el grupo 1B son los metales nobles. Tenemos aquí el cobre, tenemos la plata, tenemos aquí el oro, que son los elementos que forman el grupo 1B. El grupo 2B, que es la familia del zinc, está iniciando con el zinc, el cadmio y el mercurio, ¿no? El grupo 3B tenemos a la familia del escandio, ¿no? En la familia del escandio tenemos al escandio, al itrio, al lantano y al actinio, ¿no? Luego tenemos a la familia 4B, que corresponde a la familia del titanio. Tenemos el titanio, tenemos el circonio, tenemos aquí al otro elemento que se llama Af, ¿no? Y así sucesivamente vamos viendo que este grupo B también tiene 8 grupos, 8 familias o subgrupos, y el grupo A también 8 familias y subgrupos. Bueno, es así como hemos descrito las características de la tabla periódica y por qué cada elemento tiene el lugar que tiene, ¿no? Recuerden que están ubicados de acuerdo a su número de protones y el nivel me indica el periodo en que está ubicado el elemento, y el último electrón del último nivel de energía, que se conoce con el nombre de electrones de valencia, me indican a qué grupo o familia pertenece ese elemento, ¿no? Bien, muchas gracias por su atención. Nos vemos en otra oportunidad.